Hola, ¿qué tal? Una vez más, gracias por acompañarnos en este su programa Los Investigadores Médicos. En esta ocasión abordamos un tema muy interesante cuando nos referimos al ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. ¿Pero qué es? ¿Cómo se detecta? ¿Cuáles son las secuelas que deja en la vida de un paciente y también en la vida de una familia? Bueno, aprenderemos de esto y mucho más a continuación. Hoy, en Los Investigadores Médicos, hablamos sobre esclerosis lateral amiotrófica. Habla de una esclerosis que es como cuando tú ves una planta marchitarse, ¿verdad? Eso es más o menos lo que sucede. Se va secando esas zonas, va dejando de funcionar. ¿Cuál es el enfoque complementario sobre el ELA? Con la medicina biomolecular lo descubriremos. Recibimos la solicitud de ayuda de un paciente y luego aprendemos de ellos también su entereza, su fortaleza, su esperanza. Y cómo Norbrain nos ayuda a mejorar este padecimiento. El Norbrain facilita que los túbulos que conducen esto sean más activos. Entonces mejoran el acceso al tratamiento. Es un tratamiento coadyuvante excelente. Iniciamos nuestro programa de hoy. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en este su programa de Los Investigadores Médicos. Tengo el gran honor y el gusto de entrevistar nuevamente a alguien que ya nos visitó en esta casa cuando estamos hablando del doctor Byron Labarreda. Él es neurocirujano y nos visita nuevamente pero para hablar de este tema tan importante que es el ELA. Pero doctor, antes que nada, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias, Danita. Gracias por la invitación. Les agradezco mucho. Doctor, bueno, vamos a hablar de un tema muy importante. Cuando escuchamos la palabra ELA, y a lo mejor algunas personas lo han escuchado por una película que se hizo muy famosa hace algunos años, donde de hecho daban a conocer la vida de alguien muy importante que lastimosamente fue diagnosticado con esta enfermedad. Pero ¿a qué nos referimos, doctor, cuando entendemos o escuchamos el tema esclerosis lateral amiotrófica? Bueno, para empezar vamos a hablar un poquito de historia. Resulta que más o menos en los años 30 había un beisbolista muy famoso en Estados Unidos llamado Lou Gehrig. Así es. Lou Gehrig era la primera base de un equipo de béisbol que se llama los Yankees de Nueva York. Y él mantuvo, después de muerto, 57 años de un récord que tenía por ser el jugador que más partidos había participado sin poderse retirar. No había suspensiones, no tenía, en fin. Era una persona tan fuerte que le llamaban el caballo de acero. Imagínese. Lastimosamente él empezó a mostrar cambios musculares degenerativos progresivos, empezó a perder la fuerza, se fue debilitando y falleció en cuestión de 3 años después de que desarrolló la enfermedad. A raíz de eso, la esclerosis lateral amiotrófica se conoce en algunos lugares como la enfermedad de Gehrig. Se caracteriza porque, como su nombre lo dice, habla de una esclerosis que es como cuando tú ves una planta marchitarse, ¿verdad? Eso es más o menos lo que sucede. Se va secando esas zonas, va dejando de funcionar, se va desvitalizando y deja de funcionar como debería de serlo. Es lateral porque afecta a las raíces laterales de la médula espinal y también componentes cerebrales que tiene la enfermedad. Y es amiotrófica porque va produciendo distrofia muscular, que es un adelgazamiento de los músculos, debilidad de los músculos y finalmente impotencia de poder movilizar músculos. Esta enfermedad tiene la característica de que es una enfermedad que es ambigua. No tenemos una clara realidad de cómo es que se produce, cuál es la causa exacta. Lo que sí sabemos es que más o menos entre el 10 y el 15% de los pacientes que tienen la enfermedad tienen un factor genético heredado. Y el 80-85% restante, pues nosotros las vemos como una enfermedad que es multifactorial. Claro, doctor. Bueno, y algunos, vamos a ir desglosando esto, como repito, es un tema muy importante. Muchas veces escuchamos un término y nos asustamos, ¿no, doctor? Pero creo que algo muy importante para vencerlo es contar con información y que mejor que hacerlo con los mejores profesionales. Doctor, ¿síntomas tempranos que nos puedan alertar que la persona va a padecer de esta enfermedad? Bueno, tú tocaste un tema que es muy importante y es que uno no se debe asustar con esto porque cuando alguien te habla que cualquier debilidad o cualquier problema muscular te puede ser una enfermedad de estas, pues uno se asusta. Sí. Pero en realidad la enfermedad es poco frecuente. Digamos que de todas las causas de distrofia muscular que involucran lesiones de médula por accidente, hernias de disco, trastornos infecciosos, inflamatorios, virales, ella solo constituye más o menos el 2% de todos los problemas de distrofia muscular.
La enfermedad se presenta, dependiendo de la latitud donde veamos la enfermedad, en diferentes índices de progresión. Vemos de 2 a 11% de los casos por cada 100.000 habitantes en Europa del centro. ¿Por qué, doctor? Hay un factor genético que se ha determinado que está relacionado con el gen SABA2. Este es un gen que tenemos en un cromosoma específico y que es mucho más frecuente en las personas que exactamente viven en Europa del centro. Por las migraciones, pues Estados Unidos tiene también un porcentaje alto, oscila entre el 7 al 8 por cada 100.000 habitantes. Y países como Australia que tienen índices muy similares. Sin embargo, a países, por ejemplo, como los países asiáticos en general, tienen índices de menos de 1%, 1 por 100.000 habitantes. Ahora, es muy interesante porque en Latinoamérica solo hay 4 estudios que podríamos usar como referencia. Argentina tiene tasas un poco más altas que toda Latinoamérica, aún así es apenas 1.8 por cada 100.000 habitantes. Eso hay que recordar que las poblaciones de Sudamérica son enormes en comparación con Guatemala. Sí. Nuestros 17 millones pues no se comparan con 30 o 40 millones ahí abajo. Pero hay un estudio mesoamericano que se publicó en el año 23, donde se determinaba que en Mesoamérica el porcentaje era de 0.81 por cada 100.000 habitantes. Es muy interesante porque en las razas de Mesoamérica, las razas originales de Mesoamérica, es una de las más bajas de todo el mundo. Probablemente por factores genéticos también, que no son los mismos genes que se ven en otros países, ¿verdad? ¿Existen subtipos, doctor? Sí, hay algunas características de la enfermedad que la vuelven mucho más agresiva. Por ejemplo, las personas que presentan la enfermedad en etapas tempranas, estamos hablando de los 40 años, van a ser estadios mucho más agresivos, enfermedades que se instalan bruscamente, se paralizan, el paciente prontamente va a tener dificultad para hablar, va a empezar con problemas de trastornos mentales, donde el paciente empieza a tener demencia frontoparietal en una forma acelerada y fallecen en cuestión de 2 o 3 años. Sí. Ahora, hay gente que, por ejemplo, hay gente como Stephen Hopkins, que toda la gente lo conocía, que andaba en su silla de ruedas, que estaba motorizada y él podía mover con 2 dedos. Él no podía hablar. Sin embargo, tenía un aparato que pronunciaba algunas palabras que él tenía para poderlo hacer. Obviamente él tenía un respirador que mantenía en su máquina, porque estos pacientes lamentablemente fallecen de fallo respiratorio. Así es. Pero él tenía un soporte, digamos, entre comillas, que hacía que él pudiera sobrevivir los más de 50 años que él vivió con la enfermedad. Doctor, existen factores ambientales, ya nos estaba comentando usted dónde se reportan las tasas más altas, pero me está dando la tarea de lectura de este tema tan importante y se decía que aquellas personas, hombres sobre todo, que fueron expuestos a ambientes realmente tóxicos, sobre todo cuando se dedicaban a las Fuerzas Armadas, tendrían más exposición, sí, digamos, a esta enfermedad. Un estudio que se realizó al final de la guerra de Vietnam con pacientes que volvían a Estados Unidos con la enfermedad. Se determinó que el índice era más alto en estos pacientes que habían tenido alguna actividad militar y era porque ellos habían estado expuestos a metales pesados, por ejemplo, plomo, aluminio, cantidades altas de magnesio, fósforo ante todo. Pero después se hizo un estudio muy similar con pacientes orientales, precisamente en Corea del Norte, y las tasas eran completamente distintas. Obviamente los factores genéticos varían ahí un poquito, ¿verdad? Pero esto es para concretar que no se ha determinado que exactamente eso pase. Lastimosamente lo que sucede en nuestro medio, por ejemplo, es que las personas que trabajan con metales como, por ejemplo, el plomo, tienden a tener saturnismo de una forma más prematura que llegar a tener un deterioro neurológico. O sea, las dosis tóxicas te asesinan antes y no necesariamente tienes que tener un deterioro neurológico, sino lo que presentas es una intoxicación aguda y falleces antes, ¿verdad? Perfecto. Entonces eso podría ser uno de los factores que hace que los índices y las estadísticas varíen, ¿verdad? Doctor, y cuando estamos hablando del diagnóstico, ¿cómo se realiza? Bueno, aquí hay una cosa que es muy interesante. En las ramas de la medicina, el médico, que es el especialista para poder hacer el diagnóstico de enfermedades degenerativas, en todo en general, pero específicamente esta enfermedad, es el neurólogo. Ellos tienen la capacidad de poder hacer el diagnóstico del paciente y poder dar un tratamiento adecuado. Ahora bien, en términos generales lo que hacemos nosotros es descartar que el paciente no tenga otra enfermedad. Claro. Hay algunos exámenes que podríamos decir que son muy, muy importantes. Sin embargo, no existe un diagnóstico específico de un examen dado. Te voy a poner un ejemplo.
Si hay algún paciente que llega a mi clínica con dificultad para movilizar sus brazos, por ejemplo, lo primero que yo empiezo a buscar es atrapamientos en el codo, en la muñeca, en las cervicales, porque es lo más frecuente. Sí. Entonces uno de médico lo primero que descarta son las posibilidades más lógicas, ¿verdad? Es mucho más difícil pensar, por ejemplo, de que el paciente se intoxicó con plomo, ¿verdad? Eso sería mucho más difícil, a menos que tú tengas un indicio clínico que te lleve ahí. lo lleve ahí, claro. Pero en general lo que tú buscas descartar son las enfermedades más comunes. Posteriormente, cuando tú ya vas haciendo un cernido del diagnóstico general y vas quedándote con cosas más finas, entonces ya vas haciendo estudios que delimitan algunas otras enfermedades. Tienes que descartar a nivel cerebral, por ejemplo, la presencia de tumores, de masas compresivas, de lesiones infecciosas, abscesos, colecciones. Todo esto podría provocar en algún momento algunos de los síntomas que describimos. Los pacientes normalmente consultan contigo con la esclerosis en etapas ya donde la enfermedad avanzó. Lastimosamente, como todos en el mundo, dejamos las cosas hasta el final. Pues al principio le atribuimos a que estamos cansados, que no descansamos bien, le echamos la culpa a la cama, a que la esposa ronca. Que a veces ayuda para que no descanse uno. Entonces, ese tipo de situaciones provoca que tú no pienses en un principio en acudir al médico. El otro problema es que te empiezas a poner torpe para caminar. Algunos pacientes empiezan a tener mucha debilidad para sostener las cosas. Y definitivamente cuando ya tienen trastornos del habla o empiezan a olvidársele las cosas a la gente, es cuando llegan. Pero ya tenemos un bagaje de 6 a 8 meses de haber estado enfermos, ¿verdad? Bueno, realmente, doctor, le hacía la pregunta fuera del aire, que cuál era la tasa máxima de supervivencia una vez un paciente ha sido detectado con ELA. Se decían ciertos estudios que la tasa de supervivencia era entre 3 a 5 años después de un diagnóstico. ¿Los tratamientos, la innovación continua, ha ido mejorando esto? Eso es muy interesante porque los estudios que tú revisaste son de Europa del Centro y de Estados Unidos. Sí. En países latinoamericanos las tasas son más altas de sobrevida porque la enfermedad tiene un estadio más latente. Digamos que te va desmejorando lentamente, menos progresiva que en otras latitudes. De esa cuenta, el promedio de sobrevida, por ejemplo, en Ecuador, que han hecho estudios en todos los Andes, ellos tienen índices un poquito más altos que nosotros, más o menos oscilan entre 7 a 10 años. Y también hay otro factor que debe tomarse en consideración. Involucra mucho el punto desde que tú tomas el diagnóstico. Pacientes que ya llegan contigo con 3 o 4 años de deterioro, fallecen a veces muy rápido o cuesta un poco empezar desde cuándo empezaron los síntomas, porque a veces son síntomas muy bizarros. Y también pasa que a veces te pone muy complicado el diagnóstico porque el paciente tiene hernias discales, tiene túnel del carpo, tiene atrapamiento del codo. Ahora con esto del teléfono que la gente anda viendo, la epitroclitis es una cosa muy común y también es otro diagnóstico que a veces te hace confuso el diagnóstico final, ¿verdad? Perfecto, doctor. Y desglosando, por eso es tan importante también tener una historia clínica, más si hay algún familiar, incluso lejano, ¿no, doctor?, que haya tenido esta enfermedad. Es muy importante tener la historia clínica para poderla presentar y hacerlo también algún examen de alguna manera preventiva. ¿Se hay, doctor? Tú dijiste una cosa que es muy interesante. Recordemos que de la enfermedad el 15% de los casos son enfermedades de tipo genética. Lastimosamente el 50% de los pacientes que vengan con carga genética van a desarrollar la enfermedad y lamentablemente ellos van a morir en un lapso de 3 años. O sea, este tipo de personas tienen una carga más alta. Yo siempre hemos recomendado a los pacientes que tienen carga genética de este tipo que se hagan estudios genéticos cuando empiezan a aparecer los síntomas. Claro, muy importante, ¿no, doctor? Antes de que desarrollen los síntomas, porque como decíamos, los síntomas genéticos empiezan a los 40, pero la tasa se pierde, porque tú decías bien que los hombres eran más frecuentes al principio, pero ya después de los 60 años ya no tenemos esa distinción, sino ya es mucho más pareja la presenta de casos, ¿verdad? Perfecto, doctor. Le invito a que continúe con nosotros. Tenemos un bloque más con usted, disfrutando de esta conversación porque uno realmente aprende muchísimo, doctor, con profesionales como usted que nos visitan y por supuesto le invitamos a que usted siga con nosotros en Los Investigadores Médicos. Después de estos consejos de salud. El Norvin facilita que los túbulos que conducen esto sean más activos. Entonces mejoran el acceso al tratamiento. Es un tratamiento coadyuvante excelente. No se despegue de Los Investigadores Médicos.
continuar en Los Investigadores Médicos. Esta conversación con el doctor que nos visita, Byron Labarrera, continúa. El doctor es neurocirujano y hoy nos estamos enfocando en el tema de la ELA. Doctor, sabemos del uso que usted ha tenido con pacientes de los bioconjugados. ¿Cómo pueden las biomoléculas ayudar a pacientes que han sido diagnosticados con ELA? Es muy interesante porque desde hace más o menos unos 8 años hemos estado tratando pacientes con ELA, con Norben. Realmente lo que hemos logrado es a base de bastante esfuerzo, porque los pacientes han tenido fisioterapia de apoyo, fisioterapia coadyuvante, que ese es un factor que no habíamos platicado, pero que es muy importante para que el músculo que se está deteriorando se mantenga activo, ¿verdad? Como hablábamos, si el estadio no es muy avanzado, el paciente puede tener una calidad de vida aceptable. Aunque sabemos que su pronóstico es bastante difícil, podemos prolongarlo, ¿verdad? Tenemos posibilidades de prolongarlo por bastante tiempo con una aceptable calidad de vida. El Norben ha mostrado básicamente 3 funciones importantes. Recuérdate tú que en estos tipos de patologías, uno de los problemas más importantes es que la motoneurona, o sea, la neurona que tiene la actividad motora, se conecta con una segunda motoneurona que está en la columna. Entonces hay una primera motoneurona en el cerebro y una segunda motoneurona en la columna que va a actuar al músculo. Ya. Imagínate qué larga es un axón de una neurona que está en la columna lumbar y termina el axón en la pantorrilla, ¿verdad? Imagínate. Entonces, este tipo de conducción eléctrica está mediada por las células que ayudan a las funciones de conducción. No solo las neuronas están involucradas en esta función. Por cada neurona tenemos más o menos unos 15 astrocitos, unas 12 oligodendrocitos y un montón de microglia que está ayudando a que la neurona funcione, porque ella es incapaz de sacar sus desechos, de alimentarse, de tener defensa, en fin. Dentro de la neurona existen unos tubos que se llaman axones, y estos axones están llenos de unas pequeñas estructuras que se llaman mitocondrias. Millones y millones de mitocondrias por cada centímetro cúbico de axón. Estas mitocondrias son baterías que van tirando carga eléctrica. Algunas funcionan para poder eliminar neurotransmisores que son las sustancias que comunican una célula con otra, o transmitir cargas eléctricas de una neurona a otra para informar datos, recabar información sobre si el músculo se contrae o se relaja. Porque parece muy sencillo mover mi brazo y llevarlo hasta la cabeza, pero estoy ejercitando 32 músculos de reposo, 64 músculos en acción. Sí, realmente el cuerpo humano es maravilloso, doctor, y la rapidez de una neurona, de tener esa conectividad con la que habíamos hablado, la plasticidad, ¿no?, de nuestro cerebro también es impresionante, y realmente le apasiona a uno aprender de todo ello, doctor. Entonces, en el trastorno la conducción es la que está bloqueada, ¿verdad? Al estar bloqueada la conducción, entonces es que necesitamos accionar por medio de un medicamento que mejore la conexión. Y en este caso, el ácido rosmarínico es el que permite las conexiones neuronales. La calendulina actúa también disminuyendo un poco la inflamación del proceso inflamatorio. Esto va a hacer que la neurona trabaje en una mejor forma. Y obviamente el ácido gamma-aminobutírico es inhibitorio de transmisiones, tanto de dolor como sensaciones molestas, ¿verdad? Doctor, una pregunta. ¿Existe alguna evidencia científica del uso de los polifenoles cuando estamos hablando de las enfermedades neurodegenerativas? Cuando se lanzó el Norben en el año 2020, teníamos un bagaje de revisión de metaanálisis yo diría que más o menos unos 3 años de revisión bibliográfica. Contamos con un estudio que se hizo en ratones, y este estudio determinó la regeneración neuronal en ratones que habían sufrido un daño isquémico provocado por ligadura a las carótidas del ratón. Cuando nosotros presentamos los primeros casos tratados para enfermedades neurodegenerativas, involucrábamos un porcentaje de pacientes que tenían trastornos de movimiento, Parkinson, trastornos de memoria, demencia, y trastornos neurodegenerativos musculares como el ELA, ¿verdad? Y con resultados bastante satisfactorios. Obviamente, para que nosotros podamos decir que realmente el medicamento ha funcionado en un paciente con ELA, tenemos que llevarlo por lo menos unos 10 años para poder decir que realmente estamos prolongando su vida, ¿verdad? Doctor, ¿usted nos puede
explicar, porque tiene creo que un don para poderlo hacer de alguna manera, poderlo entender, cómo funciona entonces NordBrain, cómo ayuda a regenerar realmente y de alguna manera, según lo he entendido, a frenar este tipo de enfermedades neurodegenerativas, a que la persona tenga una mejor calidad de vida. En la sinapsis de la motoneurona superior y la motoneurona inferior hay un bloqueo, no se comunica. Los pacientes que empiezan a tomar NordBrain progresivamente empiezan a tener cierta reacción sináptica. Lamentablemente el músculo tiene que estar siempre estimulándose. O sea, tú no lo notas, estás sentada, estoy de pie, estamos caminando, no nos damos cuenta. Sí. Pero todo el tiempo nuestros nervios están estimulando nuestros músculos para que el músculo engorde. Por esa razón es que cuando un músculo deja de sentir la transmisión eléctrica, se adelgaza, se atrofia. Pasa, por ejemplo, cuando tú estás en reposo porque ya no pudiste trabajar, te pudiste quebrar la pierna y estuviste en reposo, tu músculo se hizo pequeño. Pero haces ejercicio y vuelve a ganar masa. En cambio, un paciente que tuvo una lesión medular, por ejemplo, un accidente y se lesionó la médula, ya no va a tener estímulo. Entonces, ese músculo, aunque le hagamos ejercicio, no vamos a lograr mejorarlo. El ELA es exactamente lo mismo. Es un músculo que ya no tiene actividad. Entonces, el lograr regenerar un poco la actividad neuromuscular es uno de los éxitos que tenemos con el medicamento. El otro factor que te hablaba es que los procesos inflamatorios van provocando que esa zona se vaya desvaneciendo la actividad de transmisión. Entonces, eso provoca inflamación y acumulación de sustancias inflamatorias, la cascada de coagulación, los factores inflamatorios. Entonces, la calendulina va limitando la producción de procesos inflamatorios en esa zona, lo que va a facilitar la actividad del terapista. Perfecto, doctor. ¿Y se puede utilizar con un tratamiento convencional cuando estamos hablando específicamente de NordBrain, por ejemplo? Lastimosamente, en esta enfermedad no existe un tratamiento establecido específico, pero te voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros tratamos otras enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, como trastornos de movimiento, en estos lo que sucede es que existe una limitación en la conducción de las sustancias que transmiten la información de una neurona a otra, que son los neurotransmisores. Las sustancias que tomamos nosotros para controlar el movimiento son neurotransmisores. Algunas sustancias bloquean la eliminación de estos y otros aumentan la producción de ellos al final del espacio sináptico. El NordBrain facilita que los túbulos que conducen esto sean más activos. Entonces mejoran el acceso al tratamiento. Es un tratamiento coadyuvante excelente, ¿verdad? Doctor, por último, yo quisiera molestarlo para que diera un mensaje sobre todo a aquellas personas que han sido diagnosticadas con ELA, que están padeciendo esta enfermedad y sobre todo la importancia también que radica en el grupo de apoyo, doctor, porque sabemos que es vital para las personas, ya lo decía usted, el estímulo físico para tratar de alguna manera mantener activos sus músculos de alguna manera y que no se atrofie más la persona. Sabemos que lastimosamente en un cuadro de avanzado de ELA, la persona muere por asfixia porque se ahoga ya sea algún alimento que no puede ya procesar de alguna manera natural el cuerpo, ya no puede respirar y sabemos que no hay cura, pero que sí se puede tener algunas alternativas para mejorar de alguna manera. Doctor, ¿algún mensaje? Con todos los pacientes, en el bagaje de tiempo que tengo, estar trabajando con pacientes con cáncer, con enfermedades neurodegenerativas terminales, una de las cosas más importantes que uno nota es que si tú no tienes un grupo de apoyo familiar que te empuje, que te lleve adelante, es un fracaso aceptado ya. Eso no, el paciente solo no va a salir. Es muy importante que en estos pacientes que todavía no tienen diagnóstico, porque esa es otra cosa importante, hay sospecha clínica de enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica, tienen que tener la esperanza de que la solución va a ser pronta. Y segundo, tenemos que tener la posibilidad de que la enfermedad no sea una de acceso rápido, que nos dé tiempo. Hay muchos casos que han vivido 10, 12, 14 años y ahí están. Entonces, uno no debe de perder la fe. Tenemos que ser siempre muy positivos y uno mismo tiene que tener todo el valor para seguir luchando contra una enfermedad de difícil manejo. Y ante todo, la familia no debe de perder el objetivo, ¿verdad? Es una situación donde existen grupos de apoyo familiar, tienen que buscarse los grupos, los médicos especialistas del área pueden organizar a la familia, orientar quiénes son las personas que apoyan,
para que se logre el éxito final, ¿verdad? Perfecto, doctor. En pocas palabras, no perder la fe, no tener el miedo, aunque sabemos que lo desconocido siempre va a provocar ese miedo. Tratar de asesorarnos con los mejores profesionales de alguna manera. Si en su historia clínica, como lo vimos, lo escuchamos, hay algún antecedente de personas que padecen de esclerosis múltiple o esclerosis lateral amiotrófica, como lo que estamos abordando en este programa, acudir con prontitud a un médico, aunque no tenga síntomas, ya que ahí podría estar la clave para poder llevar una mejor calidad de vida. Muchísimas gracias, doctor. Siempre es un placer conversar con usted. Las puertas de este programa las están siempre abiertas para recibir. Muchas gracias, Diana. Muy amable. Bueno, vamos a continuar con más. Después de estos consejos de salud. En ese tiempo la enfermedad ya había progresado al extremo que ya no podía caminar por sí mismo o no podía valerse por sí mismo para acciones como ir al sanitario, bañarse. No se despegue de los investigadores médicos. Gracias por estar de nuevo con nosotros para seguir abordando este tema tan interesante cuando estamos hablando de ELA o la ELA, doctor. Y bueno, ya tenemos para introducirnos a este bloque, porque sí quisiéramos presentarles también un caso real, y qué mejor que hacerlo que con el acompañamiento de nuestro querido doctor Jacobo Aguilar. Doctor Jacobo, antes que nada, ¿cómo está? Qué gusto saludarlo. Diana, muy bien, gracias a Dios. Aquí, como decimos siempre, semana a semana, cuando nos corresponde, trayendo tips, y hoy un programa de mucho interés. Tenemos un especialista que ya pudo discurrir sobre el tema y, como tú lo dijiste, una historia clínica fehaciente que tratamos en las clínicas de innovación médica. Doctor, y se trató con bioconjugados, con polifenoles, pero quisiera que fuera un poco más explícito para aquellas personas que a lo mejor nos están sintonizando por primera vez, y también para nosotros, para poder aprender y conocer a fondo esta enfermedad y saber que sí que es muy complicada, que lastimosamente el pronóstico no es alentador, pero sí se puede mejorar la calidad de la vida de las personas, doctor. Así es, Diana. Esta es la historia de un profesional de la medicina. Él primero estudió medicina y luego estudió odontología, y no tiene antecedentes familiares de ELA en su entorno familiar, y alrededor como de los 30 años de edad empezó a tener algunos síntomas que, imagínate tú, pasaron casi entre 5 y 7 años para que le hicieran un diagnóstico, que consistían en que ocasionalmente se sentía débil como en general. Luego empezó a tener algunos problemas de movimientos involuntarios de las manos, y él ya se dedicaba a la odontología. Y entonces esto empezó a hacer que de alguna manera él se fuera preocupando, pero él no pudo autodiagnosticarse ni tuvo la condición que se lo hiciera. Finalmente, cuando llegó alrededor de los 35, 36 años, le hicieron diagnóstico. Sin embargo, utilizó el tratamiento convencional que había en ese tiempo, y que lo utilizó durante 3 meses y no sintió ningún alivio. Doctor, ¿en qué consiste un tratamiento convencional cuando estamos hablando de un paciente con ELA? Esos son medicamentos que lo que tratan es de antagonizar lo que está ocurriendo internamente en el cuerpo, y solo hay uno. Y luego se intentó poner otro más, se llama Riluzol, eso se usó en el pasado, y luego fue cayendo en desuso por el alto costo, sí, por los efectos adversos, y porque en realidad los pacientes no experimentaban ninguna mejoría. Entonces él fue tratado con medicina alternativa, con consejos de algunos médicos amigos, pero no había tenido diagnóstico hasta el momento de usar este medicamento. Y pasa casi otros 10 años más con la enfermedad progresando. Al cabo, Diana, que ya no pudo ejercer su función, y con eso él sostenía a su familia. Él está casado, la esposa desafortunadamente desarrolló más adelante una enfermedad renal, que también es del tipo autoinmune, más adelante una enfermedad con cáncer. Todo este grupo familiar con esas condiciones los vemos en la clínica. Finalmente, él llega en el 2015, hace 10 años con nosotros, y lo vemos en una condición que yo creo que es importante decir, porque en ese tiempo la enfermedad ya había progresado al extremo que ya no podía caminar por sí mismo o no podía valerse por sí mismo para acciones como ir al sanitario, bañarse, y todo eso hacía que tuviera cambios de carácter, oscilaciones con tendencia a depresión, se caía fácilmente al suelo, a la esposa enferma, la hija con esclerosis múltiple. Esos pacientes los vemos en la clínica y ahí les hacemos seguimiento. La hija no ha sido una paciente regular.
La esposa, desafortunadamente para él, que era su soporte, falleció el año pasado por un cáncer de colon. Pero eso te implica a ti el cuadro de este paciente. Y lo que podríamos decir, Diana, en beneficio de nuestras acciones es que con todo este tiempo de tratamiento pudimos ver oscilaciones en su carácter, en su afecto, sacarlo adelante de las crisis que tuvo depresivas, y yo diría que de un tiempo para acá está bastante estable. Camina con ayuda, logra utilizar el andador para algunas funciones, celebra su cumpleaños, cuando está deprimido lo puede expresar, luego retorna de alguna manera a seguir con su vida diaria. Tiene un grupo de amigos de la Facultad de Medicina y Odontología que hacen un acto solidario de ayudarle con sus medicamentos. Nosotros también le promocionamos algunos de estos, y es una persona, Diana, ejemplar en el mundo, porque a ti que ya has revisado seguramente has visto la cantidad de personajes que hay, pocos pero muy singulares, que han tenido la esclerosis múltiple. Sí. Y en Guatemala él es un hombre con más de 30 años de sobrevivencia. Wow, realmente es asombroso, doctor, porque dándome la tarea de poder saber un poco más del tema, según el pronóstico, lo que se dan de las estadísticas, se habla que una persona una vez ha sido diagnosticada con ELA tiene supervivencia de 3 a 5 años, y cuando hablamos de que ha superado ese número realmente es formidable. ¿Puedo saber el nombre del paciente, doctor? Sí, tenemos toda la propuesta de él, hubiera podido realmente estar acá, pero lo que pasa con Oscar Rolando Cotí es que ya tiene dificultades para hablar. Entonces, cuando llega a la clínica, obviamente, y eso es un aprendizaje, ¿verdad, Dianita? Porque nosotros los médicos generamos una relación en dos sentidos. Sí. El paciente se siente agradecido por nuestra propuesta, pero nosotros igualmente, por dos razones. Una, recibimos la solicitud de ayuda de un paciente y luego aprendemos de ellos también su entereza, su fortaleza, su esperanza, y es un compromiso serio porque tenemos que de alguna manera ser muy éticos, congruentes, científicos y muy humanos. Así es que Oscar Rolando Cotí tiene 72 años de edad, va a cumplir este año. Por ahí, a través de todo el equipo de producción, vimos cómo vamos a poder presentar unos videos donde él está con su grupo familiar celebrando su onomástico. Pues vaya, si no hay motivos suficientes para celebrar un día más de vida, y hay propósito en esa vida. Así que desde este programa, Oscar Rolando Cotí, nos alegramos muchísimo por tu vida, por tu testimonio de fe, de resiliencia, de seguir adelante y de darnos una lección de que por más duro que las cosas se pongan en nuestra vida, siempre tenemos una razón para seguir esperando algo mejor. Pero doctor, ya regresando una vez más al tratamiento que se le dio a Oscar Rolando, se incorpora Norbrain. Cuéntenos cómo fue eso, ¿por qué se decidió utilizar Norbrain? Debido a que este paciente no tenía en ese momento ya ningún tratamiento, digamos, convencional. ¿Sí? Él había utilizado el medicamento que estaba, digamos, aprobado por FDA, no había tenido resultados, y entonces había estado probando diversidad de posibilidades, de herramientas terapéuticas, vitaminas, minerales, y realmente no había logrado estabilizar la enfermedad. Decidimos darle Norbrain porque Norbrain cumple con todos los requisitos dentro de esos componentes para atender lo que son diversos tipos de enfermedades que entran dentro de las enfermedades neurodegenerativas. Y así fue como con él empezamos antes del Norbrain, habíamos empezado ya con Limtox, claro, que es un producto que también tiene dentro de sus componentes acciones sobre el sistema nervioso, acciones como depurar todo el sistema hepático, detoxificar, pero ya desde ese momento, Diana, él empezó con mucha mejoría, porque los componentes del Limtox también igualmente tienen una acción sobre el sistema nervioso central, como anticipé. Y así fue como fuimos incorporando. Tenía problemas prostáticos, pero él no es un paciente susceptible de operarse. Le dimos Proxazin más adelante, le agregamos Evilat, y él es un hombre que fue agradeciendo toda esa posibilidad, porque entonces tenía algo preciso,
y teníamos efectos que podían medirse clínicamente. Cuando ya aparece el Norbrain, incorporamos Norbrain, obviamente él lo recibe con mucho beneplácito. Y yo diría que a partir de Norbrain ha sido rarísimo que él tenga una caída al suelo. Tiene mejor estado del sueño y estaba padeciendo mucho de un estreñimiento muy severo, al punto que tenían que ponerle enemas. A pesar de que en esclerosis lateral amiotrófica se respetan a veces los esfínteres, él, debido al no uso de su musculatura, tenía problemas muy serios en ese sentido. Claro, se va paralizando nuestro intestino también, de alguna manera, doctor. Pues sí, tal vez no es el área, la vista, los esfínteres no son los que más se alteran, pero en algunas personas finalmente la parálisis muscular empieza a ser generalizada. Hoy me escribió un párrafo, porque nos escribimos por WhatsApp con letras mayúsculas, y me pone: gracias al Biosilat no he tenido necesidad de ponerme enemas. Hoy le mando una foto donde estoy con un doctor que venía a ponerme un enema, pero le dije que ya no hace falta. Escribe él ahí en la condición. Así es que nosotros complacidos, porque eso es lo que tratamos de establecer, que nuestros productos tengan ese efecto y resultado en pacientes. Y que va más allá, ¿no, doctor? De no solo mejorar su estado físico, sino también el estado anímico. Ya nos comentaba usted del cuadro tan difícil de un paciente que obviamente no solo está lidiando con un diagnóstico tan complicado, que cuando uno se mete a internet, que es lo primero que hacemos últimamente, ¿no, doctor? En lugar de acudir con un médico, veamos qué está pasando, cuándo o cuánto tiempo más o menos tengo para hacer algo, cuál es el pronóstico de vida, y en fin, nos empezamos a aturdir ya de nosotros mismos, y realmente los desafíos que él tenía con su esposa, con su hija, que va cargando, lamentablemente ya no pudo ejercer algo que seguramente le apasionaba, pero en medio de tanto ha podido encontrar un rayo de esperanza. Y qué bueno, doctor, que desde esta casa se ha logrado ayudar precisamente a este paciente, a don Oscar Rolando Cotí. Y a eso va mi siguiente pregunta, ya para cerrar este bloque, doctor. Nos ha compartido el testimonio, hemos podido verla en videos, cómo se ha desempeñado don Oscar Rolando Cotí, pero desde el punto de vista médico, ¿qué significa para usted personalmente? Y se lo pregunto porque sé que tiene un gran corazón y además mucha empatía con sus pacientes. Verlo a él. Yo creo que primero ayuda al sentido de la vida que nos hemos propuesto seguir, ¿verdad? Ser de utilidad para la humanidad. Luego esa resiliencia y esa fortaleza, qué tremendo, ¿verdad? Y nos hace pensar que ante las adversidades personales hay otras personas que están manejando la vida de una forma que es complicada. Ya no poderse mover, tener que buscar asistencia. Él era un odontólogo muy hábil, le iba muy bien. Tenía una clínica en la Avenida Bolívar que se llenaba mucho. En el tiempo de él era reconocido. Todo eso se tuvo que quedar por un lado. Yo creo que nos motiva a pensar que cuando aceptamos, cuando nos entregamos ante una condición que pareciera adversa, y cuando eso nos sirve, como platicábamos fuera del set contigo, ¿para qué estoy pasando por esta situación? Él es un ejemplo de eso. Así es que a mí personalmente me anima, en lo personal y como médico, a poder continuar todavía con más entusiasmo lo que tenemos que hacer en cuanto a servir en la vida. Sin duda alguna nos inspira a todos, así que esta es su casa, don Rolando. Estamos trabajando para mejorar su calidad de vida, para depositar en usted una sonrisa, una esperanza y además un bravo, una enhorabuena por darnos tremenda lección de que las cosas, por más difíciles que sean, siempre hay una mejor salida, y su actitud realmente nos deja a todos con la boca abierta. Desde esta su casa, muchas gracias, don Rolando. Muchas gracias, doctor. Vamos a seguir conversando entonces acerca de este tema tan importante en el siguiente bloque, porque tenemos mucho de qué hablar. Después de estos consejos de salud. No se sabe aún por qué en el ELA se atacan específicamente las neuronas motoras, las que nos dan movimiento, pero aún estas condiciones pueden de alguna manera detenerse. No se despegue de los investigadores médicos.
continuar en este su programa de los investigadores médicos, hoy abordando el tema de la ELA. Y para seguir abordando este tema, continuamos con el doctor Jacobo Aguilar. Doctor Jacobo, una pregunta que yo creo que es muy válida, sobre todo para aquellas personas que a lo mejor recién están sintonizando el programa o llevan poco tiempo compartiendo con nosotros, pero estamos hablando mucho de la medicina biomolecular y los tratamientos convencionales. ¿Qué es para que lo podamos entender? Bueno, y te felicito ahí que cada vez hablamos sobre el tema hasta que de alguna manera se vaya haciendo de fácil digestión en el público, ¿verdad? La medicina biomolecular habla de una vuelta al equilibrio. Se define como buscar la molécula óptima que pueda de alguna manera trabajar en algo que se llama homeostasis. Eso quiere decir mantener las condiciones estables del medio interno del cuerpo. Y eso hacemos a través de la medicina biomolecular. Son biomoléculas, viene de bio, de vida, que son extraídas de plantas, de elementos naturales y que conservan y tienen principios farmacológicos, terapéuticos. Eso es lo que hacemos, adecuamos la medicina biomolecular a que las personas tengan moléculas específicas que trabajan sobre los mecanismos que se alteraron en diferentes tipos de enfermedades, más que en los síntomas o solo en los efectos, y que agrega el uso de macronutrientes, vitaminas, minerales, aminoácidos, y que se auxilia de otras especialidades de la medicina, como lo que vemos en el programa de hoy, y que se enfatiza muy fuertemente en lo que son factores benéficos. Eso significa ejercicio, vida no sedentaria, y como lo hacemos en la Corporación Farmalat, en la alimentación. Y para eso también tenemos un grupo de lo que se llaman moléculas o extractos de plantas que sirven también para saber que la persona está nutrida adecuadamente. Perfecto, doctor. Y bueno, cuando estamos hablando, o por qué, mejor dicho, las enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson, Alzheimer, la ELA también, son importantes para este grupo de medicina que estamos hoy hablando, doctor. Exactamente, porque como te conté, no hay todavía productos para esto, ¿verdad? Tú que indagaste, ves que dice no hay medicamentos para esta enfermedad. La sobrevida es escasísima, ¿verdad? La 3 a 5 años. 2 y 5 años. Y luego los tratamientos lo que van a tratar de hacer es de detener un poco el proceso o ralentizar. Lo que ocurre es que hay pilares que se afectan en este tipo de enfermedades. El cerebro, como el sistema nervioso, tiende de alguna manera también a pasar por periodos de neurodegeneración que puede irse intensificando. De hecho, la ELA, tal como lo describió el doctor Labarreda, es una enfermedad en la que hay una atrofia muscular derivada de una esclerosis, que es una fibrosis de las vías nerviosas, y es lateral porque se afecta la parte lateral de la médula. Y curiosamente, los componentes de cada uno de los productos del Norrin tienen acciones precisas, no solo para la persona que tiene ELA, aunque de eso estamos particularizando hoy la plática. Tiene elementos precisos para detener el estrés oxidativo, que influye grandemente en este tipo de condiciones, para detener de alguna manera la producción de unos elementos que se llaman citoquinas proinflamatorias, la producción de radicales libres, inhibir algunos procesos como el exceso de una condición que se llama glutamato. Tienen acción para mejorar de nuevo las acciones de la sinapsis de una neurona con otra, y lo vemos ya especificado en pacientes como el caso que presentamos. Doctor, ¿ya hay evidencia científica? Y se lo pregunto porque a lo mejor en casa hay alguien que se da la tarea realmente de estudiar, de buscar, y quiere realmente saber si hay un respaldo científico de lo que estamos hablando cuando estamos presentando un producto, por ejemplo, como Norbrain. Las personas que nos escuchan, que nos ven, tienen que saber que previo a desarrollar un producto se hace toda una investigación bibliográfica de lo que hay en el mundo acerca de estos componentes. Y una vez que se establecen las fuentes bibliográficas, los ensayos terapéuticos, y de ahí se decide qué moléculas van a ir combinadas en procedimientos computacionales. Sí, la evidencia científica es asombrosa. Solo sobre Norbrain hemos incorporado una buena cantidad de información. Tenemos un comité de investigación que nosotros como médicos les pedimos algunas informaciones y otras ya van anticipadas, y tenemos un boletín
que se ha ido ampliando y estructurando más solo sobre Norbrain, sus componentes, sus acciones, y es asombroso lo que hay. Revistas importantes, neurociencias, en fin, respaldan todo lo que hablamos del ácido rosmarínico, de la caléndula, del GABA, del ácido oleico. Sí hay, y esa pregunta es bien importante, ¿verdad? Porque siempre insistimos, no somos medicina herbolaria, ¿verdad? Sí. Hay detrás de esto todo un bagaje científico que nosotros de alguna manera vanguardistamente lo estamos exponiendo y que ya está siendo de uso por una buena cantidad de especialistas y de médicos internistas o generales. Perfecto, doctor. Se lo pregunto porque siempre hay alguien que realmente quiere saber más allá, porque hablamos realmente de los beneficios, sobre todo cuando estamos hablando de este tipo de enfermedades raras, doctor. Y entrelazado a ello va mi siguiente pregunta, porque ¿cómo Norbrain puede de alguna manera retrasar que esta enfermedad siga avanzando o mejorar los síntomas, específicamente hablando de Norbrain con ELA? Creo yo que hay varias cosas. Yo creo que la primera es la fe. Sí. ¿Verdad? Porque yo creo que ya las personas llegan, generalmente nos ocurre en las clínicas del CIM, que las personas dicen, a mí me recomendó que viniera este programa. Dice, yo vi que presentaron un caso y llevan casos que están complicados. Cuando las personas desarrollan ese estado de fe, de confianza, ocurre la primera dosis de fe de mejoría, ¿verdad? Porque por fin luego se sientan y pueden platicar no solo del ELA, sino de una serie de circunstancias que hay alrededor de esa condición. Es una clínica como la de otros especialistas donde la persona es atendida en todo su ámbito. Y luego, tal como habló también el doctor Labarreda, pero ahora te lo expongo, tiene acciones precisas, ¿verdad? Disminución de la oxidación, esa maraña de agrupaciones de proteínas que se van formando como desechos en las neuronas. No se sabe aún por qué en el ELA se atacan específicamente las neuronas motoras, las que nos dan movimiento, pero aún estas condiciones pueden de alguna manera detenerse porque, por ejemplo, la calendulina ayuda a que los axones, que son unas estructuras de las neuronas, tengan ese tropismo y esa actividad. El ácido oleico tiene que ver en todo lo que es la mielinización. El ácido rosmarínico es asombroso, ¿verdad? Hay estudios donde las personas han tenido oclusiones cerebrales, infartos, y tienen restablecimiento una vez que se vuelve a reperfundir la arteria que se tapó con ácido rosmarínico, con el ácido que extraemos de algo que todo el mundo conoce, que es el romero. Obviamente, si yo hago infusiones con romero, eso no tiene la misma capacidad de poder hacer estas cosas, pero si lo usan tampoco está mal. No, nada mal. Además se ha puesto muy de moda, ¿no? Porque cada vez escuchamos de los grandes beneficios que hay, excelente para el pelo, para muchísimas afecciones. ¿Tú usas romero para el pelo? Sí, la verdad es que sí, romero para el pelo. Mire, ya lo sabe, si quiere lucir una melena de romero. No, pero volviendo al tema, doctor, una cosita que quisiera preguntarle es acerca de sus pacientes. Yo, como le digo, usted tiene esta oportunidad de tener contacto con ellos, de preguntarles, de ver el avance que han tenido y sobre todo cuando vienen muchas veces con tratamientos convencionales que en lugar de dar alguna mejoría, lastimosamente son pasos hacia atrás, ¿no, doctor? Entonces, ¿cómo se siente usted como profesional cuando los pacientes llegan y la ha podido atender con medicina como la que estamos presentando hoy? Mira, por fortuna, y hay que reconocerlo, hay una buena cantidad de los tratamientos convencionales que siguen siendo útiles, ¿verdad? Y de alguna manera los mantenemos porque cumplen una función, un diurético, un antihipertensivo. Lo que ocurre con el polifenol, con los polifenoles, que son las moléculas que nosotros trabajamos, que son las que extraemos de elementos naturales de plantas y que está medida su eficacia porque conservan su misma esencia. Todas estas condiciones mejoran la calidad de vida, ayudan a que la célula se regenere y ayudan a corregir esos mecanismos que están alterados. Entonces, en algunos casos hacemos una fusión o una complementariedad entre ambos tratamientos. Lo que sí hemos visto con el tiempo es que los pacientes van mejorando al grado que empiezan a dejar de requerir de algún antiinflamatorio, por ejemplo. No es nuestro afán inmediato que solo salgan de la medicación convencional, pero la misma pauta de la enfermedad va haciendo que lo podamos hacer. Algo que hemos desarrollado y que son los pacientes los que nos han
permitido poder hacer esto es que hacemos sinergia, utilizamos diversos medicamentos, como el ejemplo de Oscar Rolando, ¿verdad? Él oía recientemente, no tan recientemente, pero hace unos meses, del Oxidavit, y que tiene todas las vitaminas y los minerales y aminoácidos. Entonces él nos dice, yo quiero. Sí. Y como esto no riñe, ¿verdad, Dianita? A eso iba, si habían contraindicaciones o efectos secundarios, doctor, porque también muchas personas dicen, bueno, yo quisiera probar, he escuchado, lo he visto en el programa, he escuchado a ciertas personas que dicen que les ha ayudado muchísimo, pero tengo miedo de incorporarle un tratamiento convencional. ¿Iría a tener alguna contraindicación, efecto secundario, sí o no, doctor? No, no hay, y es curioso porque no hay. Estamos obligados de alguna manera o acostumbrados a que siempre hay que poner más de algún efecto adverso, ¿verdad? Pero no lo tenemos sustancialmente registrado. Son elementos, lo más que puede pasar es que alguien al final diga, ya me cansé del sabor, digamos, pero todo el equipo en InnoBioPharma trabaja hasta para ver que el sabor, que también es de un elemento natural, guste a la persona que lo está tomando, y al final cuando alguien, digamos, que te dice, el tanto tiempo, le digo yo, pero por lo menos hay algo que le está sirviendo, y pues se toma y se pasa con un poquito de agua extra, medicina, ¿verdad? doctor. No. Lo que yo diría es que si uno se mete a buscar un exceso de polifenoles, no es recomendable, pero para llegar a un exceso te tenés que tomar lo de un mes en 2 tomas, ¿verdad? Eso es imposible. Eso es imposible, ¿no, doctor? Y bueno, para aquellos pacientes que dicen, sabes, me está interesando mucho este producto, realmente lo necesito, quiero una cita con un profesional también para contar con el asesoramiento adecuado, pero además, ¿dónde lo puedo conseguir? ¿Cómo acceso a Norbrain, doctor? Nosotros tenemos un teléfono que aparece siempre y en este programa igualmente, así que al 3013-3596 pueden hacer sus citas, se les pueden enviar los medicamentos a distancia en Guatemala, en el mundo, lo exportamos a Estados Unidos, a Sudamérica, en fin, tenemos toda esa posibilidad. Pero específicamente para la clínica, estamos en Tikal Futura y en Villanueva, y en relación a especialistas como el doctor Lavarrea, que nos visitó hoy, cuando se requieren casos que sean evaluados por él, igualmente hay toda una condición de trato preferencial que siempre es importante, así que cada vez tenemos más, de alguna manera, fraternidad y relación muy estrecha con diversidad de especialistas, incluyendo un neurocirujano, que es tan importante porque yo digo que todos los órganos son vitales, pero esto de aquí arriba, el cerebro, hay que cuidarlo de manera muy, muy particular. Y tenerlo en óptimas condiciones porque su salud siempre será lo es el primordial. rector de tu vida, ¿va? Así es, doctor, realmente es la computadora maestra que nos trae los recuerdos de hace mucho tiempo, las vivencias, las conexiones nuevas que vamos haciendo, ¿no?, para nuestro cerebro. Pero muchísimas gracias, siempre es un placer conversar con usted, doctor. Ya me hacía mucha falta porque no lo había visto tan seguido. Vamos a estar más seguidos. Perfecto, bueno, y muchas gracias a usted por acompañarnos. Recuerde que este programa lo hacemos precisamente por usted. Continuamos con más. En este programa aprendimos lo vital que es contar con un grupo de apoyo para poder afrontar esta y otras enfermedades catalogadas como raras muchas veces. Así que ya lo sabe, esperamos que desde este su programa haber contribuido con un poco de información para sobrellevar la carga de esta u otra enfermedad. Gracias por habernos acompañado. Hasta pronto.